Seguimos aquí en Matinal, tenemos otro plato fuerte para todos ustedes. Nos engalana en este set Rubén Bichara, quien es miembro del Comité Político del PLD y titular de la Secretaría de Enlace. Muy buenos días, Rubén. Buen día, es un placer, como siempre, poder estar con ustedes en esta mañana. Qué Gracias bueno. por la invitación. El placer es de nosotros. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, Laura, no sé. Sí, vamos. ¿Cómo va el proceso a nivel del PLD? Que no solamente está en el proceso de convención, sino que se supone que tiene que tener una renovación importante a nivel de los órganos del partido. Sí, bueno, la pista seguirá calentándose un poquito, ¿verdad? Porque viene ahora la fase electiva. Sí. Que el Congreso tiene una primera fase, que es una fase temática, en donde discutimos unos 14 grandes temas que van desde la revisión de los estatutos, la declaración de principios, línea organizativa, línea político-electoral, dominicanos en el exterior, en fin, 14 temas vertebrales que impactan a la sociedad y la estructura internamente. Entonces esos documentos que rigen el partido se revisan. La línea política internacional, el tema de equidad de género, la juventud, la mujer. O sea, en sentido general, el Congreso está debatiendo 14 grandes temas y cada uno pues produce un documento base. Hay 14 comisiones que las conforman con miembros del Comité Central y miembros de la base del partido. O sea, cada comisión hace una revisión del documento existente. Esa revisión del documento existente, entonces, se presenta y luego de ser aprobada por la comisión organizadora, se somete a las bases del partido. Cuando ese documento baja, entonces las bases lo discuten, pueden enmendarlo, hacer propuestas nuevas, pueden decir, estoy de acuerdo, pero todas esas propuestas que surgen sobre ese documento hay que recopilarlas. Estamos en la fase de bajar el documento base. Entonces, tan pronto baja, los organismos, vamos a suponer, ¿cuántos miembros debe tener el Comité Central? Ahora tiene 1.295, ¿verdad? Pero puede que alguien proponga, no, vamos a ponerlo en 1.400. Otro propone 1.200, 1.100. ¿No es un exceso ya el número actual? Hasta ahora somos los más pequeños del país, como un partido grande, en estructura dirigencial y cantidad de miembros. Entonces, esas propuestas se organizan y se bajan de nuevo, porque hay diversidad de propuestas sobre un mismo tema. Entonces, al votar, queda aprobada la propuesta final y es el documento último que el Congreso ya tiene como aprobado. Y luego que termine esa fase, entonces viene la fase de elección. Y ahí se escoge entonces, se hace elección de secretario, presidente, comité central, comité político, etc. Esa es la fase que inicia ya en los miembros del comité político, ¿cuántos son en los momentos? En este momento son 45 miembros que tiene el comité político. ¿Y se contempla el más pequeño de los grandes partidos del país? ¿Se contempla ampliarlo o reducirlo? El comité político normalmente, la propuesta, ¿verdad?, vienen de abajo hacia arriba. Sí. Y ya dentro de un par de semanas veremos qué proponen los organismos del partido al respecto. Entonces ahí sabremos, pero nunca hay, digamos, ampliaciones descabelladas, ¿no? Suben 3, suben 4, lo dejan a veces igual. Vendrán diferentes propuestas y al final es una aprobación que depende de la mayoría de los que votan. En el caso nuestro, la decisión de los estatutos está sometida a una matrícula de más de 4.000 personas que tienen derecho a voto, que es la plenaria del Congreso. Entonces ahí se hace una votación individual y orgánica inicialmente, entonces ahí quedan aprobadas las propuestas que puedan surgir. Y lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño electoral del partido, ¿en qué etapa se va a conocer? Bueno, se hizo un folleto evaluativo de eso, bastante completo, son algunos 80 o 90 preguntas y aspectos que se están evaluando. Para darte una idea, ese boletín, porque es una cartilla, es evaluado orgánicamente por 158 direcciones municipales, 235 direcciones de distritos municipales y 3.000 comités intermedios, más el comité central, más el comité político. Esa matrícula evalúa ese proceso y de ahí saldrán lecturas sobre las que el partido tendrá que accionar y ver qué puede mejorar. Pero no es que tampoco un documento que tiene un fin más allá. Nosotros, primero, es una cultura evaluar los eventos que se suceden para tratar de enmendar o mejorar acciones. No es algo, digamos,
que estemos esperando para colgar a nadie, ni mucho menos, sino para aprender lecciones de lo que pasó y cómo podemos mejorar. Y le daremos el uso, obviamente, que es más conveniente para el partido. Bueno, pero tampoco tiene de malo que haya responsabilidades si ha habido un descalabro electoral del partido como el que ocurrió. Bueno, las hay, siempre las hay, porque, ¿qué te digo? Nosotros estamos en un sistema democrático, te toca estar abajo y te toca estar arriba. Entonces, nosotros vivimos mucho tiempo arriba y eso es, se debe justamente al equipo que hizo eso posible. Hoy estamos abajo y queremos recomponerlo para volver a subir. Entonces, justamente en eso es que estamos trabajando y todo lo que pueda hacer para mejoría del partido, pues obviamente que hay que apoyarlo e impulsarlo. Y todos estamos unificados en ese criterio. Recientemente puso su renuncia Marino Collante, dirigente del PLD. Él alega en su carta que hizo pública que recibió poco apoyo del partido. ¿Cómo ha recibido el partido todo esto? Mira, en términos materiales hay que reconocer, nuestros candidatos tuvieron que gestionar por cuenta propia mucho respaldo para la campaña, pero también la misma militancia también tenía más limitaciones que en ocasiones anteriores. Tú puedes tener una militancia, digamos, que esté gozando de un empleo en su gran mayoría, que sus dirigentes estén ocupados y tengan un ingreso porque son empleados públicos, lo que sea. Esa situación cambia, tú pasas a la oposición y no es un secreto para nadie que tu militancia tiene mucho más limitaciones. Cuando tú le dices a un compañero, mira, ven a una reunión, ponte tú a Santiago, y tienes que salir de Navarrete para Santiago, que le pertenece, ¿verdad? Tú necesitas entonces tener un transporte o coger un motor, coger un carro, una guagua, si vas en tu vehículo gastar gasolina, y porque esa persona ya no puede ser autosuficiente. Entonces, en sentido general, los candidatos no tuvieron el apoyo que en otro momento tenían. Eso es algo que pasó en sentido general. Y en el caso de Santiago, pues fue también lo mismo que él estaba diciendo, pasó con otros candidatos que no se le pudo dar el respaldo que tradicionalmente reciben o ellos no podían gestionar también. ¿No debió llevarse esa candidatura en alianza en Santiago? En Santiago. Pues claro que sí, solo que quién apoya a quién. Siempre la pregunta del millón, ¿verdad? Tú quieres que te apoyen a ti y tú quieres que lo apoyen también. Pero Santiago tenía, siéndote honesto, lo más posible, la particularidad de que era la tierra de nuestro candidato. Entonces, había que jugársela toda ahí porque es el terreno donde tu candidato hace vida, donde se siente representado, y el partido tenía que tratar, obviamente, de llevar eso de la forma políticamente más conveniente. Rubén, ¿y ya están la mayoría de acuerdo en que Danilo continúe dirigiendo el partido como presidente? Porque había un grupo que no estaba, que estaba en desacuerdo. ¿Cómo están las aguas? Realmente ahí entra el tema que tiene que ver con la posición que tenemos. Cuando tú tomas un partido, el partido tiene autoridades que son internas, hay autoridades partidarias, y el partido también es una institución que debe tratar de conquistar posiciones de elección popular. Entonces, la presencia de un partido y su directiva interna es una cosa y las candidaturas son otras. Entonces, para eso tú quieres tus mejores activos. Y el background que tiene el presidente Danilo Medina, su historial en el partido, obviamente que lo califican para ser el mejor presidente que podamos tener en la organización. Y ahora, de cara a las candidaturas populares que la población tendrá que recibir en su momento, pues, y esa es otra evaluación que se pondrá en su momento. Pero a nivel de autoridad partidaria no podría nadie ser mejor que él, porque ahora mismo hay que regir un proceso que va a ser bien difícil internamente. ¿Cuál es ese proceso? Se avecina prontamente la elección del candidato. Para gerenciar ese proceso se necesita una persona que pueda ser escuchada, que sea respetada por los compañeros, que tenga la autoridad y que pueda gerenciar en forma que los demás puedan aceptar lo que salga de ese proceso. Si no, cualquier partido se aboca a otra división, a una atomización
de sus candidatos posibles porque no estén satisfechos con ¿No resultados. sería, no sería esto descalificar a los demás miembros? Que hay muchos miembros que tienen muchos años, que tienen mucha experiencia. ¿En qué sentido dice? Bueno, descalificar a su capacidad de poder manejar los destinos del PLD. Bueno, justamente las renovaciones se dan en una forma automática. Si tú forzas una renovación, es como cuando tú le pones carburo a un mango, ¿no? No te va a quedar con el mismo sabor natural. O sea, cuando eso se dé, el partido lo hará en su momento. No se está negado a eso. Se compite y el que gana, gana. Y sí, pero en los casos de una presidencia, tú aspiras al historial, a reconocer un mérito que está ahí. No, básicamente la renovación se enfoca en las caras que tú le das a la sociedad para representarla y dirigir la sociedad en ese momento. Pero el partido tiene una rectoría, tiene algo que mientras más experiencia, mientras tú más acumulas para poder aportar ahí a tu partido. Por eso, si yo te digo a ti, ¿quién preside el Partido Demócrata en Estados Unidos? No te va a venir ningún nombre a la cabeza. Ahora, ¿quién han sido los candidatos? ¿Quién han sido los presidentes? De una vez tú lo vas a saber. Pero ¿quién lo preside? Nadie sabe quién preside ese partido. Cuando tú coges un partido de acá, el presidente del partido es una cosa y el candidato es otra. El liderazgo real lo va teniendo el candidato que asume la candidatura presidencial. Eso se da automáticamente aunque no queramos. Pero una cosa es la candidatura presidencial y otra cosa son los destinos del partido como tal. Y en una estructura como el PLD, el presidente es que termina teniendo toda la incidencia para la mayor parte de las decisiones, incluso en la conformación de los órganos. No. Cuando tú tienes un candidato presidencial, automáticamente el liderazgo se va transfiriendo automáticamente. Cuando Leonel fue presidente del PLD, ¿y cuál fue la crisis? Que la mayoría tenía el presidente de la República. O sea, es una experiencia vivida reciente. Siendo Leonel presidente, ¿cuál era su queja? Que la mayoría y las decisiones la imponía el presidente de la República. O sea, la gente va detrás del poder. Y el poder lo tiene el candidato que salga candidato a la presidencia. Si sale a la presidencia, si no, no pasa de candidato. Y no se da esa captación. Pero la expectativa no la despierta el candidato que está compitiendo. Por eso es que nosotros, hay una máxima que se da mucho, y es que la expectativa de poder son más fuertes que el poder mismo. Y por eso tú ves, cuando hay un presidente en ejercicio, y ese partido lleva a otro candidato, ya el presidente va quedando solo, siendo presidente. Pero en y se va desplazando hacia el candidato. Pero esos son casos de gobierno, no de partido, y sobre todo de un partido fuera del poder, como el caso del PLD. Ahí el presidente del partido mantiene bastante control de la estructura. Pero mientras el partido se lo dé, tiene que tenerlo. Pero te digo, cuando el partido no quiera, se lo quitará. Lo que no puede ser forzado. O sea, forzado es, se va a una elección, si ganó eso, si se perdió eso, perdió eso. Pero es una decisión natural que el partido la va madurando y en su momento sucede. Y eso es lo normal y lo justo. Cuando suceda, sucede. Villara, bueno, usted necesariamente tenemos que preguntarle sobre el tema energético en el país. Usted fue expresidente de la CDEE. Se habla de un déficit en los momentos actuales. Ahí se han presentado apagones en distintos barrios del país. ¿Cómo usted ve toda esta situación? Mira, obviamente que las autoridades propiamente han reconocido que ha habido una ausencia de inversión en lo que es las redes de distribución. Y es como si tú quieres transportar energía, pero la situación de esas redes no te permite transportar esa energía. Si no están en condiciones de transportar esa energía, tú tienes muchas fallas técnicas y muchas pérdidas. Digamos, si tú estás regando el jardín de tu casa o de la casa en el campo de tu mamá y la manguera tiene muchos pinches, para tú tener un chorro de agua fuerte en esa manguera que va botando agua en el camino por los hoyos que tiene, tú tienes que meterle mucha agua. Y vas a requerir mucho más agua para mojar porque gran parte se pierde en el camino. Tú tienes incremento de las pérdidas que están montadas en más de un 40%. Tienes transformadores que no has podido sustituir, que se sobrecalientan, que explotan. Tienes cables que tienes que cambiar.
subestaciones que tienes que mejorar y repotenciar. Entonces, en esos vehículos tú estás montando la energía. Por lo tanto, hay mucha deficiencia en el servicio y eso lleva un tiempo poder recuperarlo. Ese atraso en inversión lo estamos viendo ahora. Y la energía, pues, obviamente, está muy costosa también y todo eso te monta en un déficit que ya se proyecta en unos 2.000 millones de dólares al año. Con 2.000 millones de dólares al año tú haces otra Punta Catalina. En un año, con el déficit nada más. Entonces, volvemos a una situación que yo he dicho, en términos técnicos, hemos retrocedido más de 20 años. Porque cuando yo entré en Edesur en los años, a inicio de los 2000, el tema era dónde estaban esas pérdidas. Cuando entré en el 2009, igual, o sea, estamos ahora mismo en 40 y pico % de nivel de pérdidas. En un CRI, en un índice de recuperación de efectivo que se ha deteriorado totalmente. Entonces tampoco tú le has pedido a una institutora que invierta cuando lo que tiene es un déficit cada vez mayor, no le queda para invertir. Entonces ahí hay que hacer una planeación, una gerencia efectiva para mitigar todo ese mal que se ha acumulado ahí, que lleva el sector prácticamente a una crisis y a un momento de colapso. Uno de los problemas también en este aspecto, se habla de las personas que no pagan el servicio. Eso es también uno de los problemas. Incluso Celso Marrancini hizo público que algunos más de 800.000 personas en el país no pagan el servicio de energía eléctrica. Esto también contribuye también a tener un servicio deficiente. Pero ahí hay dos cosas, ¿verdad? Ahí yo diría, para una persona pagar, lo primero que hay que hacer es facturarle. Entonces, si tú no puedes medir la energía en un sector, no la puedes facturar. Si no la puedes facturar, no te la van a pagar. O sea, hay una acción que está antes de eso, y es yo poder facturarte. Ahora mismo lo que decimos que se está perdiendo es que no se está facturando. No se le conoce destino. ¿Por qué no se está facturando? Porque no se sabe quién la usa. Porque hay un trabajo previo que tiene que hacer la administración. ¿Cuál es? Instalar medidores, poner telemedida, en cada casa tener cómo mediste lo que tú consumes. Si eso no se hace, no hay cómo facturarte. Entonces, pero se supone que hay un trabajo acumulado también, porque es un trabajo que no se hace de repente. ¿Cuál es la situación a nivel, digamos, de porcentaje de usuarios que están siendo medidos en la actualidad? Bueno, ese número, digamos, no lo tengo, porque no toda la información se sirve en el tiempo que debe servirse o con la actualidad que debe ser, pero de sí. su experiencia, ¿qué aproximado debería ser? Bueno, tú tienes ahora mismo 2 millones y pico, 3 millones de usuarios en el sistema. O sea, tú tienes, pero todo ese cliente nuevo que se suman y que tú vas normalizando, tú necesitas ponerle su instalación. Tú tienes que pasar de un medidor tradicional a una telemedición, donde yo puedo ver tu consumo a cada minuto que yo desee. Entonces, si tú no tienes el recurso para seguir instalando telemedición, para cuántas personas se quejan de que tienen años esperando un medidor y no se lo ponen, por ejemplo. Entonces, eso requiere dinero. Y si tú no tienes dinero para pagar la energía, mucho no vas a tener para comprar un medidor. Es una cadena que se da, que al final impacta todo el servicio. Y como tú señalas, la recuperación va a llevar un tiempo. Ahora, es un tema gerencial y de planificación. La misma ola de calor te genera otro elemento más. Te incrementa el consumo en más de un 20-25%. Entonces, pero eso es previsible. Claro, eso es cíclico todos los años. Viene el 2025, sabemos que en esta época la demanda se va a incrementar. Desde ahora, tú sabes que eso va a suceder, tú te preparas para eso. ¿Qué se hace? ¿Qué se debe hacer para eso? Bueno, si tú sabes, por ejemplo, que viene el calor y que hay plantas que salen para mantenimiento, porque si tienes un vehículo que lo usas continuamente, tienes que darle mantenimiento. Entonces, tú te preparas, tú sabes, bueno, en verano del 25 viene el calor, lo proyectas. ¿Qué plantas te van a ti a incrementar tu oferta en esos 3 meses? Tienes que dar mantenimiento en marzo, en febrero, en junio. En ese mes, porque se sabe un año antes, qué planta van a sustituir las que van a tener en el taller para darle mantenimiento. Y tú lo programas desde ahora. Tienes todo un año para planear el año siguiente. Entonces, por eso yo he dicho un tema de planificación y de gerencia, sobre todo, lo que ha impactado. Porque
cada administración tiene sus propios retos. Y lo que te tocó, te tocó. Ahora, ¿cómo tú vas a manejar lo que te ha tocado? Es lo que te calificará si lo hiciste bien o lo hiciste mal. El presidente de la República... Que esta gente se quemaron, pero muy quemado, achicharrado, yo diría la nota. El presidente de la República esbozó en su discurso de toma de posesión algunas acciones muy generales, o básicamente identificó la crisis en lo que tiene que ver con distribución. ¿Cuáles deberían ser las medidas inmediatas que puedan impactar de forma real el nivel de pérdida que se está teniendo en ese aspecto? Mira, aquí el tiempo es clave. ¿Por qué? Porque en la medida que tú te atrasas en esa labor gerencial y de planificación, se te adicionan otros males. Por ejemplo, un caso muy sencillo. La población en demanda de energía cada año te genera de 90 a 120 megavatios más. Si tú en este año consumes, digamos, 3.000, para el año siguiente, tú vas a necesitar básicamente un 5% más, 3.150 o 3.120. En 4 años, tu necesidad de energía habrá crecido 400 megavatios o 500 megavatios. Ya han pasado 5 años. Si tú no has instalado generación, tú corres el riesgo en corto plazo de quedarte corto de generación. Y antes tú estabas bien. Pero si tú no continúas adicionando, porque la población crece cada año, crece cada día, hay más edificios, hay más empresas. Entonces hay un crecimiento vegetativo normal. Pero también hay unas pérdidas que han ido creciendo que te demandan más energía. Entonces, en adición a la distribución que no se ha atendido, también se le puede adicionar a esa carga de problemas el alto costo de la generación, porque habrá que recurrir a plantas que ya estaban descartadas. Entonces es un tema que se va agrandando. Ahora mismo lo prudente sería hacer un plan agresivo de ponerse al día con el mantenimiento de redes, y eso no se hace de lunes a martes. Requiere una evaluación real de los puntos críticos y empezar a trabajar, porque lo que no se empieza no se termina. Y como he dicho en otras ocasiones, en el sector lo rápido es el anuncio. Tú puedes anunciar, pero si no trabajas, no va a pasar nada, porque la gente va a sentir la deficiencia en los bolsillos y en su calidad de vida. Y eso es lo que está pasando. Rubén, bueno, cambiando de tema, el gobierno obviamente se ha presentó la propuesta a la Constitución de la República, de la reforma, que ya se está conociendo. Ha habido varias reuniones de la Comisión Bicameral que su partido ha planteado ya su desacuerdo con esta reforma. Pero ha informado el director de presupuesto que la próxima semana el gobierno va a presentar en la Nacional la propuesta de reforma fiscal. Me gustaría saber su posición en torno a esta reforma fiscal. Mira, primero en lo que es la reforma que se ha presentado, es cierto que se presentó un documento. El partido fijó posición inmediatamente en convocar al comité político, fijó una posición y encontró que en ese documento no habían los elementos suficientes para pretender hacer una reforma. Lo que indica que en el conocimiento del documento surgirán propuestas, adiciones, modificaciones, y el partido nueva vez tendrá entonces que referirse a lo que se haya adicionado a esa propuesta inicial que llegó. En el caso de la reforma fiscal, obviamente hay que esperar que esa reforma fiscal también toque el tema de la reforma tributaria. Esa reforma fiscal va a estar impactada necesariamente con el propio subsidio eléctrico, porque nuestro presupuesto es castigado. Imagínense ustedes lo que significa para una economía como la nuestra, 2.000 millones de dólares al año en subsidio. ¿Y qué significa eso? Significa 150.000 dólares por hora. 150.000 dólares por hora. Significa 3.000 dólares por minuto de subsidio. 3.000 dólares por minuto. Si tenemos aquí media hora, ya van 100.000 dólares de subsidio en lo que estamos nosotros aquí sentados. Eso es lo que estamos diciendo. Para el país. Para un país que tiene muchas necesidades y limitadas posibilidades. Entonces, definitivamente que esa reforma hay que ver sobre qué base se establece y esperar, obviamente, que sea una reforma fiscal, no sencillamente una reforma tributaria, porque la calidad del gasto es clave en una reforma.
La atención a necesidades fundamentales es clave en una reforma fiscal y a dónde van esos fondos, cómo se distribuyen, cómo se manejan, porque si bien es cierto que tú puedes tomar prestado, eso va a depender de en qué tú gastes ese dinero. ¿Tú lo estás malgastando o lo estás utilizando para generar capital y bienestar? O sencillamente está endeudando el país a un grado que después no sabremos cómo salir de acá. Y ahora mismo se estima que cada dominicano debe $5.000 con el monto actual de la deuda pública. Cada uno de nosotros debe $5.000 y no lo sabe, porque el endeudamiento ha sido galopante históricamente, histórico, el 42% de crecimiento de la deuda. Entonces, hay muchos elementos que van a surgir en esa propuesta y oportunamente pues estaremos también sobre esos temas. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Despedimos, señores, a Rubén Bichara, miembro del Comité Político del PLD y titular de la Secretaría de Enlace de ese partido. Gracias por la invitación. Buenos días. A sus órdenes. Al contrario, gracias a usted. Señores, llegamos también al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.